Hoy quiero hablar de algo que a la mañana Dios me habló, que se llama el poder de la confianza. El poder de la confianza. ¿Sabe que antiguamente no se necesitaba firmar ningún pagaré? No se necesitaba firmar ningún contrato. Me parece que los abogados se morían de hambre antiguamente, porque solamente la palabra alcanzaba. Después, cuando ya la palabra no alcanzó, aparecieron los abogados para hacerte firmar documentos. Pero sabe que en la antigüedad una palabra que daba un hombre era más fuerte y más valiosa que cualquier documento que le firmara. El sistema ha degradado y se ha perdido la esencia de la palabra, porque la gente ya no confía. Ya no confía porque no voy a hablar de la iglesia, pero hay lugares donde usted ha prestado y no le han devuelto, o le dijeron que le iban a dar con intereses, no le dieron ni lo que le pertenecía, menos los intereses. Entonces la gente empieza a desconfiar, y llega un momento que desconfiamos tanto que después nos cuesta creer. Alguien dijo que aquel que se quema con la leche ve la vaca y llora o sale corriendo. Lo mismo pasa cuando uno está dentro de una iglesia, o la iglesia evangélica ha tenido por mucho tiempo ese perjuicio por causa de algunos hombres malos, creyendo que todos éramos iguales. Entonces el cristiano dice: no, iglesia no. Ya no tiene confianza en la iglesia, no tiene confianza en los líderes, no tiene confianza en los pastores muchas veces, por causa de que alguna vez se quemaron y ya no quieren volver al camino de Dios. Pero hoy quiero hablarle acerca de lo que Dios me habló en esta mañana, acerca de la confianza. Que solamente en la confianza Dios se puede mover. Mientras no haya confianza, no hay renuncia. ¿Sabe qué quiere decir la palabra confianza? Renunciar a hacerlo a tu manera para que Dios lo haga a su manera. Bíblicamente la palabra confianza quiere decir dejar de hacerlo con tus fuerzas para que Él lo haga con su fuerza. Pero mientras yo confiar quiere decir alejarme para que Él tome presencia en medio de mi dificultad, en medio de mi problema, en medio de la situación que estoy pasando. Yo me debo de alejar para que Él pueda entrar a tallar. Eso es la palabra confiar. Hoy quiero hablarle acerca de la confianza que todo hijo de Dios debe de poner en Él. La confianza que Dios anhela que los hijos de Él pongan en Él, no en sus fuerzas. Llega un momento que nosotros confiamos hasta un 50%, y cuando estamos dando la vuelta a la curva, empezamos a ver que no aparecen las cosas y queremos hacerlo a nuestra manera. Diga conmigo: a nuestra manera. A nuestra manera. Diga conmigo: el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero demoraba tanto. Y Sara lo ayudó a desconfiar. ¿Y sabe lo que le dijo Sara? ¿Sabe qué, viejo? El Señor nos prometió que nos iba a dar una gran simiente, un pueblo muy grande. Tú no puedes, porque ya eres viejito, y yo menos, porque soy estéril. Entonces aparece la desconfianza, y lo que hace Abraham dice a su mujer: bueno, si tú no puedes porque eres estéril, yo soy viejito, pero por la duda voy a poder. Así que, ¿qué te parece si me puedo tener una noche de placer con mi esclava Agar? Entonces él ya no estaba confiando en Dios, sino que él estaba confiando en sus fuerzas. Y nos damos cuenta que cuando uno confía en sus fuerzas, al tiempo aparecen las consecuencias. Debemos de dejar de confiar en nosotros para empezar a confiar en Él. Aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a salir de escena para que Él pueda entrar a tallar en nuestras vidas, en nuestra familia. Cuando una persona cree que todo lo sabe, esa persona ya no confía. Esa persona ya no puede esperar nada de Dios. Y quiero hablarle acerca de, en el confiar aparecen dos guerras. Dios me habló de dos guerras. Una es la guerra entre los hermanos, y otra es la guerra contra el diablo.
La primera guerra que vas a tener para poder seguir confiando en Dios es con los hermanos. Y la segunda guerra que vas a tener después que los hermanos no te puedan detener de confiar en Dios es con Satanás y con sus legiones. Pero la primera guerra siempre va a aparecer a tu alrededor. Los que primero te van a hacer desconfiar son aquellos que te van a decir: sí, justo el Señor te va a prosperar a ti. Va a ser tu mujer, va a ser tu marido, o van a ser tus hijos, que cuando a veces te van a hablar y te van a decir: Dios a vos te va a usar, vos estás loco, a ti te va a llevar a las naciones, el Señor va a hacer que tú te levantes, y no cree. Entonces empiezas a hacerte desconfiar. Y hoy voy a hablarle acerca de la guerra que tuvo que pasar un hombre llamado Ezequías. Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 19, el poder de la confianza esta noche para ustedes. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Ezequías? Dios es mi fuerza. Dios es el que pelea por mí. Aprenda y entienda que mientras usted pelee, Dios no podrá pelear por usted. Es necesario que usted salga de escena para que Él entre. Mientras usted no sale de escena, Él no puede entrar. Diga conmigo, cuando la ciencia ya no puede y sale de escena, entra a la escena el que todo lo puede, el Señor a quien usted sirve. Diga conmigo, si la ciencia no se retira, Cristo no puede entrar. Habiéndolo gastado todo la mujer, diga conmigo, esta mujer es la tipología de la iglesia. Confiaba en lo que tenía, en su dinero, en su fuerza. Y ella decía, me voy a sanar. Pero cuando ya no pudo, renunció a todo y confió. Y su confianza fue tan grande que solo dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Estaba diciendo, ya no voy a confiar en mi dinero, en los médicos, voy a confiar en Jesucristo. Y cuando confió en Él, su enfermedad se fue. Segunda de Reyes. Capítulo 18. Vamos a ir primero para que me pueda entender a lo que lo quiero llevar. Verso 2. ¿Me puede ayudar, sí? Cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Y qué edad tenía cuando empezó? 25 años. Diga conmigo, no importa la edad, lo que importa en quién confiamos. Amén. No importa la situación en la que esté metido. Lo que importa en quién está puesta mi confianza. Este joven tenía 25 años, pero tenía algo especial, que él no confiaba en sus fuerzas, confiaba en las fuerzas de Jehová. Yo no sé si hay un Ezequías en este lugar, si hay alguien que está confiando en Dios. Hay alguien que parece que la puerta se cerró, que parece que ya no se abre más, pero Dios le dice, sigue confiando, porque llega el tiempo de tu bendición. Siga, por favor. Y reinó en Jerusalén. Y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Cuánto reinó? 29 años. Sí. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Diga conmigo, cortó
cortó con toda religión. con toda religión. El pueblo judío confiaba en la serpiente. Él vino y la rompió. Usted tiene que romper con todo aquello que quiere hacerlo confiar. No tiene que poner su confianza más en otro que no sea en Jesucristo. Tiene que romper con todo. Estoy asegurando mi mañana, estoy asegurando mi pasado, estoy asegurando mi semana. ¿En quién confía? ¿En quién confía? ¿Confía en su patrón o confía en Jesús? ¿Confía en su capacidad o confía en la del Señor? ¿Confía en lo que usted puede hacer o lo que Dios puede hacer? ¿En quién confía? Siga, por favor. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Diga conmigo. Le quemaban incienso. Lo adoraban. Y Ezequías dijo, si yo confío en él, todos tienen que confiar en él. Si yo dependo de él, usted tiene que depender de él. Si yo creo en él, usted tiene que creer en él. No hay altar, no hay iglesia, no hay pastor, no hay apóstol que le pueda dar lo que usted necesita. Solamente Jesucristo. Tiene que aprender a confiar en él solamente. ¡Maldito es el hombre! Diga. Que confía en el hombre. Mira el que tiene nada a decir. Maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿En quién va a confiar? Diga conmigo, en Dios. En Dios. Para que no se lleve chascos, desilusiones, no ponga su confianza en los hombres, ponga su confianza en Dios. Porque Él realmente, Él nunca lo va a dejar pagando. Él siempre va a estar en los peores y en los mejores momentos. Él va a estar cuando hay risa, cuando hay gozo y cuando hay tristeza, porque Él nunca lo va a dejar. Escúcheme. Él desbarató la serpiente y vamos a continuar. Vamos a ir, por favor, al verso 7. Y Jehová estaba con él. Diga conmigo, cuando yo confío en él, él va a estar conmigo. Si yo no confío en él, él no puede estar conmigo. Si yo confío en él, él va a caminar conmigo. Él va a ir conmigo. Dice la palabra que Sedequías estaba Jehová con él. ¿Por qué? Porque él confiaba en quién, en Jehová. Él quitó la serpiente y empezó a confiar en Jehová. Cuando él empieza a confiar en Jehová, automáticamente Jehová empezó a caminar con él. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿No me entendió usted bien? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Saben lo que es caminar con Dios? Caminar de gloria en gloria, en gloria, en gloria, todos los días de su vida. Y Jehová estaba con él. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que te hace diferente a los demás. Cuando Jehová está contigo, para que Jehová esté contigo, tienes que confiar solamente en él. Eso es lo que te abre puertas. Eso es aquel que realmente te pone en posiciones mayores cuando confías en él solamente. Continúe, por favor. Y Jehová estaba con él, y a donde quería que salía, prosperaba. Y a donde quiera, si no, dígame, a donde quiera que salía, venía derrotado, venía pobre, venía enfermo. Cuando Jehová está contigo, tú, donde quiera que llegas, siempre seguirás siendo local. Pero donde quiera que salía Ezequías, el que confiaba en la fuerza de Dios, donde quiera que él iba, él prosperaba.
Cuando Dios está contigo, hasta muertos pueden levantar. Diga conmigo, con Ezequiel caminó Jehová. Y como caminó con él, levantaba muertos. Y les decía, huesos secos. Oigan, palabra de Jehová. Y los huesos se levantaban. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Diga conmigo, no importa si estoy en un valle de huesos secos. Lo que importa es que si Dios está conmigo. Y para que Dios esté conmigo, tengo que confiar en Él. Porque cuando yo confío, le abro la puerta y el Señor dice, voy a caminar contigo. Voy a ir contigo. Vamos a caminar juntos. Voy a ver en ti mi gloria todos los días. Diga conmigo, Él se reveló. Diga conmigo, me tengo que revelar contra todo pensamiento de fuerzas ajenas, fuerzas mías. Ezequías dijo, yo me revelo contra Senaquerib. Senaquerib simboliza confío en mis fuerzas. Ezequías de 25 años dijo, no voy a confiar en mis fuerzas. No voy a confiar en Senaquerib. Voy a confiar en Ezequías. Voy a confiar en Jehová. Porque dependo de él. No me importa lo que la ciencia me haya dicho. Yo sigo confiando en Dios. No me importa lo que digan de mis hijos. Yo sigo confiando en Dios. No me importa lo que hayan dicho de mi economía. Yo sigo confiando en Dios. Porque Dios me dio una palabra. Y esa palabra Dios la va a cumplir en mi vida. Y se reveló Ezequías. Yo no sé cuántos en esta noche quieren rebelarse contra Senaquerib. Quieren rebelarse de dejar de confiar en sus fuerzas. Usted se va a rebelar de dejar confiar en sus fuerzas. Cuesta, ¿no? Es decir, si yo no lo hago, no lo hace nadie. Basta, Jesús. Espíritu mesiánico de Salvador. Es que tengo que hacerlo yo todo. Basta. Deja de querer hacerlo todo. Deja lo que Dios lo haga. Amén. Porque lo que Dios va a hacer, escuche acá, escuche. Lo que Dios va a hacer no es algo nuevo, sino que cuando yo empiezo a confiar en Él, se activa el propósito de Dios nuevamente en mi vida. No es que Dios va a hacer algo que no estaba establecido, sino que Dios va a ir nuevamente al libro de tu vida para dar cumplimiento a lo que ella tuvo pactado desde antes que tú nacieras, desde antes que tú vinieras a esta tierra, porque antes que te formaste en el vientre de tu madre, tu vida ya estaba terminada. Y para que se active eso, tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en el Señor. ¿Quieres que vuelva a activarse el propósito de Dios desde la eternidad? Confía en Él. Confiar en Él quiere decir volver al libro de la vida. Volver a encontrar mi destino. ¿Para qué Dios me creó? Pero cuando yo confío en mí, estoy haciendo mi propio libro. Y en mi libro hay derrotas, fracasos, engaños, abusos, tristezas, angustia, pobreza. Mi pregunta es, ¿quieres seguir escribiendo tu libro? ¿O quieres ir al libro que Dios escribió de vos? ¿En qué libro quieres estar? ¿En el tuyo o en el de Dios? Entonces tendrás que rebelarte contra ese diario de tu vida. Con el diario que hoy nos contaron, desde chicos nos han hecho creer que tenemos que llenar un diario. Pero sabes que hay un diario en el cielo que cuenta desde antes que tú nacieras y a dónde vas a terminar, pero cuando confías en Él. La llave de ese libro se abre con la palabra confiar. Depender de Él, renunciar a ti, dejar lo que Él entre a tallar en tu vida. Escuchen. Vaya, por favor, siga con su Biblia, Segunda de Reyes. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 18. Yo quiero ir al verso 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria,
contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Diga conmigo, Ezequías, en el momento de la prueba, fue a negociar. Diga conmigo, cuando esté en prueba, no voy a negociar. Porque voy a seguir confiando. Aunque la higuera no florezca, en el establo no haya ganado, yo con todo me alegraré y confiaré en él. No me importa si no llega todavía. Yo sé que Dios, aunque la promesa, aunque la visión tardare por un poco de tiempo más se apresura a su cumplimiento. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo sé que para alguien que viene esta noche es esta palabra y está en este lugar. Ezequías, cuando llegó Sennacherib, se levantó, invadió las ciudades de Judá. Ezequías dijo: bueno, ¿qué quiere Sennacherib? Le dijo: dame oro y plata. ¿Y sabe lo que hizo? Ezequías negoció. Confiar en Dios no se puede negociar. No se puede decir confío hoy y mañana desconfío. No se puede negociar, porque el diablo, cuando tú negocias con él, el diablo te va a robar todas las bendiciones. El diablo no se va a conformar con lo que tú has negociado. El diablo va a venir siempre por más. No negocies tu confianza. No negocies tu fe. ¿Sabe lo que hizo Ezequías? Negoció plata y oro. Hasta sacó de los muros, de las columnas del templo, sacó oro para darle a Sennacherib, para entregarle a Sennacherib, para decirle: vete. Pero llegó un momento que Sennacherib no se quedaba conforme. Y Sennacherib vino ¿a dónde? Vino a donde se encontraba Sedequías. Y vinieron a Jerusalén. Y ahí estaba el rey. Mientras habían tocado las ciudades, se equivocó Ezequías. El problema no es equivocarnos, sino permanecer en el error. Ezequías se equivoca una vez cuando llegan a Jerusalén. En Jerusalén, cuando llegan, Ezequías recapacita y se da cuenta que se había equivocado. El gran problema no es equivocarse, hermano. El gran problema es permanecer equivocado todos los días. Sennacherib dice: ¿qué he hecho? ¿Por qué le di oro? ¿Por qué le di plata? El diablo va a continuar buscándote. El diablo no te va a dejar. El diablo no va a huir. El diablo te va a perseguir cuando tú negocias con él. Llegaron a Jerusalén. Verso 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías. Diga conmigo, Sennacherib envió a Ezequías, a Tartán, Raxacés, un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Escuchen. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asac, canciller. Diga conmigo, Ezequías se equivocó y mandó representantes. Cuando tú te equivoques, no mandes representantes. Ve tú a reconocer tu error. Llegaron y él dice: no, yo no voy. Yo ya metí la pata. Saqué todo el oro de las columnas del templo, metí lo que no tenía que vender, le di lo que no tenía que darle, y ahora vienen a buscarme. Cuando llegan a ese lugar, y le dijo el Raxacés, decía ahora Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, mire lo que dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices: consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? La misma pregunta que hace Dios esta noche a vos.
¿En qué confías? ¿En qué confías? Esta noche tienes que tomar una decisión. Esta noche tienes que darle un paso al costado de la vida que llevas. Esta es la noche en la cual tú tienes que decir: yo me voy a revelar. De confiar en mis fuerzas todos los días. De confiar solamente en lo que yo hago. Mientras yo confíe todos los días en que yo puedo hacerlo, Dios nunca te va a sorprender. Cuando yo renuncio a confiar en lo que yo puedo, un de repente de Dios aparecerá en tu vida. ¿Y en qué confías? Ezequías le dijo al Rabsacés. Diga conmigo, Rabsacés. Rabsacés Es un espíritu demoníaco. es un espíritu demoníaco Que viene y te habla al oído. que viene y te habla al oído, Entra a la mente. entra a la mente Y te dice: tú tú estás loco. estás loco. ¿En quién confías? ¿En quién confías? Y te hace dudar. Y te hace dudar.